¿Y si todo lo que crees que tocas fuera en realidad vacío? La mesa sobre la que apoyas las manos, la pantalla que observas, incluso tu propio cuerpo, podrían ser ilusiones sostenidas por fuerzas invisibles. La materia, esa base indiscutible de la realidad física, podría no existir de la forma en que siempre la hemos imaginado. Hoy vamos a desentrañar una de las verdades más inquietantes de la física moderna, que el universo entero podría ser solo una danza de vacío disfrazada de solidez. Nos han enseñado que la materia es el fundamento de todo, el ladrillo del que está hecho el cosmos. Pero durante el último siglo, los descubrimientos de la física atómica y cuántica han mostrado algo que parece imposible. Lo que llamamos materia es casi por completo nada. Detrás de cada piedra, cada célula, cada estrella, hay una estructura compuesta en un 99,9% por espacio vacío. Y sin embargo, ese vacío tiene forma, peso, textura, presencia. ¿Cómo puede lo intangible convertirse en lo visible? Esa es la grieta en el relato que exploraremos. Hoy analizaremos cómo la ciencia descubrió el vacío dentro del átomo, cómo la solidez que sentimos es una ilusión electromagnética y qué implicaciones filosóficas y existenciales surgen de aceptar que todo cuanto existe podría ser una vibración en el vacío. Este no es un simple ejercicio de física, es una invitación a cuestionar la realidad misma. Si el suelo bajo tus pies no es realmente sólido, ¿qué significa existir? Hola y bienvenidos a nuestro espacio de exploración, donde la ciencia se convierte en espejo de los misterios del ser. Relájate, olvida por un momento lo que crees saber y abre tu mente, porque lo que hoy vamos a descubrir pone en duda la frontera entre la realidad y la ilusión. Si disfrutas cuestionando los pilares de la existencia, asegúrate de acompañarnos en este viaje. Prepárate, porque una aparente certeza va a disolverse como humo frente a tus ojos. Durante siglos, la humanidad creyó que el mundo estaba formado por elementos indivisibles. Desde los filósofos griegos que hablaron del átomo como la partícula última de la materia, hasta los alquimistas que soñaban con una sustancia primordial, la idea de lo sólido acompañó nuestra percepción del mundo. Todo era tangible, concreto y medible. Pero al iniciarse el siglo XX, un hombre llamado Ernest Rutherford lanzó al vacío una idea que cambiaría todo. Cuando bombardeó láminas de oro con partículas y observó cómo casi todas atravesaban sin chocar con nada, comprendió que el átomo estaba casi completamente vacío. Imagina un estadio de fútbol. En el centro, una diminuta bola representaría el núcleo del átomo. A su alrededor, a grandes distancias, algunas partículas aún más pequeñas girarían como electrones, y todo el resto entre cada una de ellas sería vacío. Así está configurado el universo. Lo que percibimos como materia son campos energéticos vibrando en un inmenso espacio desprovisto de sustancia. Pero si eso es así, ¿por qué sentimos firmeza al tocar algo? La respuesta se encuentra en las fuerzas que gobiernan esas partículas. Cuando tocas una superficie, tus electrones y los de la materia que te rodea no llegan a tocarse realmente. Lo que percibes como contacto es la repulsión electromagnética entre campos cargados. Los átomos se acercan lo suficiente como para generar resistencia, pero jamás colisionan. Es tan solo un campo de fuerza invisible el que da la ilusión de solidez. La materia no es contacto, sino distancia mantenida por energía. Esto desafía la lógica más íntima de nuestra experiencia cotidiana. Sentimos que vivimos en un mundo físico, consistente, lleno de cosas estables. Sin embargo, la física moderna demuestra que lo que percibimos como realidad es un equilibrio de interacciones cuánticas que vibran en el vacío. Los átomos, aquellos supuestos ladrillos de la existencia, son apenas ecos de energía manteniendo su forma por precisión matemática y no por sustancia material. Al comprender esto, la frase de que el universo está compuesto por vacío deja de ser solo un dato curioso. Se convierte en una revelación metafísica. Si en lo más profundo no hay materia, sino campos vibratorios, entonces la realidad que habitamos es una proyección de equilibrio, una ilusión que nuestra mente traduce en solidez. La materia es real solo en la medida en que la energía se organiza creando la sensación de permanencia. Este descubrimiento nos lleva a una reflexión incómoda. ¿Qué significa existir en un cosmos que carece de sustancia? Lo que llamamos yo, este cuerpo que sentimos tan propio, está hecho de las mismas partículas que componen las estrellas, y en ambos casos, esas partículas son mayormente vacío. Sería más exacto decir que somos una forma del vacío que se observa a sí mismo, una estructura vibrante dentro del espacio infinito. Lo material es apenas una condensación del vacío, una forma temporal adoptada por la energía. En tiempos antiguos, muchas tradiciones ya intuían este misterio. Los sabios hindúes hablaban de Maya, la ilusión del mundo sensible que oculta la verdadera naturaleza de la realidad. Los filósofos estoicos decían que la sustancia del universo era una materia sutil llamada pneuma, invisible y vital.
Sin saberlo, describían las mismas fuerzas que hoy la física moderna reconoce como campos cuánticos. Es notable cómo, miles de años después, la ciencia retoma esas intuiciones y las expresa en ecuaciones. La pregunta que surge es inevitable. Si todo es vacío y vibración, ¿de dónde surge la sensación de realidad? Quizás la materia sea un lenguaje usado por el universo para percibirse a sí mismo. El vacío no sería la ausencia de todo, sino el escenario donde la energía se transforma y adquiere forma. Cada átomo sería una nota en una sinfonía cósmica cuya melodía llamamos existencia. Y cada vez que la tocamos, resonamos con ese misterio. El físico Richard Feynman decía que entender la mecánica cuántica es como sostener un espejismo. Cuando crees que lo comprendes, se desvanece. Esta paradoja nos acompaña desde entonces, recordándonos que lo sólido solo es una percepción momentánea dentro de un teatro de fuerzas. El universo puede carecer de sustancia, pero no de significado. Tal vez lo vacío no sea el enemigo de la existencia, sino su verdadera raíz. Al final, comprender que somos casi nada no debería ser causa de temor, sino de asombro. Porque si la materia no es real en el sentido tradicional, eso significa que el universo es más flexible, dinámico y misterioso de lo que imaginábamos. Lo que llamamos vacío está lleno de potencial. En él descansan todas las formas, todos los mundos posibles, todas las historias que pueden surgir. En ese océano invisible, la materia, la vida y la conciencia son olas que se levantan y caen en el mismo mar infinito. Y así, con esta idea como punto de partida, iniciamos el viaje. Porque para entender si la materia realmente existe, primero debemos enfrentar la ilusión más convincente de todas, la de la solidez. Hoy dejamos atrás el confort de lo tangible para adentrarnos en el corazón del vacío. Allí, donde la nada y el todo se confunden, empieza nuestra búsqueda. En los albores del siglo XX la humanidad creyó haber llegado al corazón de la materia. Se pensaba que el átomo era la unidad indivisible de la realidad, una pequeña esfera compacta que explicaba la solidez del mundo. Pero en los laboratorios de Cambridge, un experimento realizado por Ernest Rutherford desató una revelación desconcertante. La materia, aquella sustancia que parecía llenar el universo, era casi completamente vacío. Ese hallazgo derrumbó de un solo golpe la antigua certeza de que lo sólido era sinónimo de lo real. Rutherford bombardeó una delgadísima lámina de oro con diminutas partículas alfa. Esperaba que todas rebotaran o se desviaran apenas, convencido de que el átomo era una masa densa e impenetrable. Pero la mayoría atravesó la lámina como si nada existiera allí. Solo unas pocas rebotaron, revelando que habían chocado con algo minúsculo y concentrado en el centro. Aquello implicaba que el átomo no era una esfera sólida, sino un sistema casi vacante, en el que toda la masa estaba concentrada en un punto infinitesimal, el núcleo. Aquel descubrimiento cambió nuestra visión del universo. Lo que parecía una sustancia continua era en realidad una arquitectura de espacios desiertos. Entre el núcleo y los electrones existían distancias tan enormes en proporción como entre los planetas y el Sol. Si un átomo tuviera el tamaño de una catedral, su núcleo sería apenas una mota de polvo flotando en el aire. Todo lo demás, ese vasto espacio entre partículas, estaría completamente vacío. La solidez era una ficción, perceptiva. Imagina que observas una muralla de piedra. Cada bloque parece permanente, fuerte e inamovible. Sin embargo, en su interior, los átomos vibran en un vacío inmenso, unidos solo por fuerzas invisibles. Esas fuerzas electromagnéticas mantienen a los electrones en órbita y dan la apariencia de cohesión. Pero si pudiéramos eliminar la distancia entre cada núcleo, toda una montaña cabría en el tamaño de un grano de arena. Tal es la magnitud del vacío estructural que sostiene nuestra realidad. El modelo de Rutherford fue luego refinado por Niels Bohr, quien propuso que los electrones no orbitaban libremente, sino que se movían en niveles discretos de energía. Era un intento de reconciliar la física clásica con los nuevos fenómenos cuánticos que comenzaban a emerger. Bohr descubrió que los electrones podían saltar de una órbita a otra liberando y o absorbiendo energía en forma de luz. En ese acto, la materia dejó de ser estática. Se reveló dinámica, vibrante, llena de movimiento invisible. Pero este modelo seguía siendo solo una aproximación. A medida que la ciencia avanzó, se descubrió que los electrones no son diminutas esferas girando como planetas en torno a un sol nuclear. Son más bien nubes de probabilidad, regiones donde es más probable encontrarlos. No existen líneas fijas ni trayectorias definidas, solo campos ondulantes de energía que forman patrones efímeros. El átomo, por tanto, no es un objeto, sino un proceso constante de aparición y desaparición. En este punto, la física clásica comenzó a colapsar ante la extrañeza cuántica. Las reglas que explicaban los objetos cotidianos dejaban de funcionar a esa escala diminuta.
Los electrones pueden comportarse como partículas y como ondas, moverse en dos lugares al mismo tiempo o desaparecer de un punto y aparecer en otro sin atravesar el espacio intermedio. La materia, reducida mida a sus cimientos, se convirtió en un espectáculo casi teatral, donde lo invisible dicta el guión de lo visible. Esta nueva comprensión del átomo introdujo una idea profundamente perturbadora. Lo que percibimos como un universo lleno de objetos es, en esencia, un entramado de fluctuaciones energéticas. Lo que llamamos masa es solo el resultado de la energía vibrando con una frecuencia específica. El famoso principio de mi equivalencia entre masa y energía lo confirmó. Todo lo que pesa, todo lo que ocupa un lugar, no es más que energía condensada temporalmente. Dicho de otra forma, lo sólido es una ilusión de lentitud dentro de una realidad en perpetuo movimiento. Si los átomos son 99,9% vacío, entonces cada piedra, cada metal y cada cuerpo humano están formados por huecos más que por sustancia. La diferencia entre un bloque de hierro y una pluma de ave radica en cómo se mueve la energía dentro de esos espacios, no en la cantidad de materia que contienen. La densidad percibida no proviene del contenido, sino del ritmo con que el vacío vibra y se ordena. Así descubrimos que la materia no es una pared, sino una danza. Surge entonces una inquietud inevitable. Si la materia está vacía, ¿qué es lo que realmente vemos? La respuesta yace en la interacción entre la luz y los campos atómicos. Los colores, las texturas, las formas que admiramos no provienen de la materia en sí, sino de cómo la radiación electromagnética se refleja o se absorbe en esos campos. La visión no capta átomos, sino sus efectos. Lo que nuestros ojos interpretan como un objeto sólido es una interpretación mental de vibraciones invisibles. Cada molécula, cada célula y cada roca son, en esencia, sucesos energéticos. La materia no existe como sustancia permanente, sino como evento reiterado. Es el resultado de un baile cósmico en equilibrio entre fuerzas opuestas. Cuando comprendemos esto, el universo cambia de textura ante nuestros ojos. Deja de ser un gran mecanismo y se convierte en una corriente viva, en una sinfonía de fluctuaciones que forman temporalmente las cosas que amamos y creemos estables. De alguna manera, el átomo es un escenario en perpetua representación. Sus actores, los electrones, protones y neutrones, aparecen y desaparecen según las reglas de la probabilidad, interpretando el mismo papel miles de millones de veces por segundo. Nosotros, espectadores dentro del mismo teatro, solo percibimos la ilusión sostenida, la de un mundo firme, aunque esté hecho casi por completo de ausencia. Y quizás esa sea la trampa más perfecta del universo. Aceptar que habitamos en un cosmos vacío no debería generar miedo. Al contrario, revela la belleza de la estructura oculta que sostiene cada cosa. Lo que llamamos vacío no es la nada, sino el tejido activo que mantiene unida la existencia. Comprenderlo transforma nuestra relación con el mundo. Ya no somos observadores de objetos, sino partícipes de un flujo continuo de energía. En esa danza de lo invisible se encuentra el verdadero rostro de la realidad. Así, el átomo se convierte en el escenario de una revelación mayor. Lo sólido ya no es sólido, lo tangible ya no es fijo, y el vacío resulta ser la esencia de todo. El teatro invisible del átomo nos enseña que el universo no necesita materia para ser real, solo necesita vibración, porque es en ese pulso silencioso del vacío donde empieza a latir la ilusión del mundo. Hubo un momento en la historia de la ciencia en el que la realidad pareció desmoronarse. En un laboratorio silencioso, un experimento sencillo pero devastador arrojó una verdad que desafió toda lógica. Era la famosa doble rendija, un experimento que no solo cambió la física, sino también la manera en que entendemos el mundo. Lo que allí se descubrió dejó claro que observar es participar y que lo que creemos real depende, en última instancia, de la mirada que lo contempla. Todo comenzó con el intento de comprender el comportamiento de la luz. Durante siglos, los científicos debatieron si era una onda o una partícula. Thomas Young, a comienzos del siglo XIX, ideó un dispositivo con dos rendijas diminutas y permitió que la luz pasara a través de ellas hacia una pantalla. Si la luz fuera una corriente de partículas, solo aparecerían dos franjas. Pero lo que emergió fue un patrón de interferencia, una secuencia de franjas luminosas y oscuras, prueba inequívoca de que la luz se comportaba como una onda. Esa demostración parecía cerrar el debate. Sin embargo, con el avance de la física cuántica y la posibilidad de disparar partículas individuales, electrones, átomos o fotones, los investigadores decidieron repetir el experimento. Lo que descubrieron fue desconcertante. Cuando las partículas no eran observadas, produjeron el mismo patrón ondulatorio, como si cada una atravesara ambas rendijas simultáneamente. Pero cuando se instalaba un detector para observar por cuál rendija pasaban, el patrón cambiaba. Las partículas actuaban como objetos sólidos y solo una rendija era usada. El simple hecho de mirar cambiaba el resultado. De pronto,
La materia había dejado de ser un conjunto de cosas para transformarse en una probabilidad. Antes de ser observada, una partícula no estaba en ningún lugar específico, sino en muchos a la vez, en un estado llamado superposición. Solo cuando el ojo humano o un instrumento intervenían, la partícula colapsaba a una posición definida. Era como si la realidad aguardaran a ser vista para decidir qué forma adoptar. La pregunta inevitable surgió. ¿Existe el mundo cuando nadie lo observa? Esta paradoja sacudió los cimientos del pensamiento científico. La frontera entre el observador y lo observado, que parecía tan clara, se desvanecía. Ya no había un universo independiente de la mente que lo mira. Cada medición implicaba una participación activa del observador en el resultado. Lo que Newton había descrito como un cosmos mecánico y objetivo se convertía ahora en una proyección dinámica de interacciones cuánticas que se revelaban según el acto de mirar. La implicación filosófica era inmensa. Si el observador participa en la definición de la realidad, entonces la materia no es una entidad fija, sino una posibilidad. En el corazón del experimento, cada partícula parece tomar conciencia de ser observada. Pero ¿cómo puede algo tan ínfimo como un electrón saber que lo están mirando? La física cuántica evita el lenguaje de la conciencia, pero el fenómeno mismo parece rozar un misterio profundo, una especie de inteligencia subyacente en la estructura del universo. Los científicos comenzaron a contemplar entonces una extraña conclusión. Toda la materia podría ser información. Las partículas serían registros de datos que se actualizan en el instante en que alguien los consulta. Como si el universo fuera un inmenso ordenador cuántico en el que cada evento, cada átomo, cada estrella se renderiza solo cuando es observado. La realidad se comporta de algún modo, como un videojuego cósmico que proyecta su imagen en función del ojo que lo mira. Lo más perturbador es que este principio se repite constantemente en cada nivel de existencia. No solo las partículas subatómicas, sino también los sistemas más amplios parecen regirse por la incertidumbre y el colapso. La realidad no sería un bloque continuo e inmutable, sino una serie de fotogramas cuánticos que se alinean cuando intervenimos en ellos. Somos en esencia coautores del universo, espectadores que al mirar activan la escena que desean contemplar. Imagina mirar al cielo nocturno. Crees que observas un conjunto fijo de estrellas lejanas, pero en la escala cuántica, cada fotón de luz que alcanza tus ojos colapsa justo en ese instante. Eso significa que de algún modo estás participando en la creación de ese momento, trayendo a la existencia ese fragmento de realidad. La observación se convierte entonces en un acto creativo y sagrado, una manera en que el cosmos se hace consciente de sí mismo. El experimento de la doble rendija no solo desafió a la ciencia, sino también a la intuición. ¿Cómo puede algo comportarse como onda y partícula al mismo tiempo? ¿Cómo puede un simple observador alterar lo que acontece en el universo? Estas preguntas marcaron el nacimiento de una nueva era en la física. La materia dejó de ser sustancia para transformarse en relación, en una red de posibilidades que vibran en el vacío hasta que alguien las contempla. Desde entonces, la realidad cuántica se interpreta como un escenario de probabilidades. Nada existe de manera estricta, sino en potencial. El universo se encuentra en un estado de espera, conteniendo todas las versiones posibles de su historia, hasta que un acto de conciencia selecciona una de ellas. Lo que pensamos que sucede ahí fuera depende, en última instancia, de un proceso de colapso que tiene lugar dentro de la interacción entre mente y materia. Algunos científicos han intentado explicar este fenómeno diciendo que la observación no requiere de la mente humana, sino de cualquier interacción física capaz de registrar información. Sin embargo, el misterio persiste, porque incluso esas interacciones parecen necesitar un contexto para interpretarse. En el fondo, todo apunta a mínimo un mismo principio. La realidad no es independiente, sino relacional. No hay materia sin observación, ni existencia sin participación. La doble rendija se convirtió así en una metáfora viviente del universo. Un recordatorio de que lo visible es solo una de las muchas máscaras del vacío. Bajo cada gesto, cada mirada, cada pensamiento, el mundo se reconstruye una y otra vez, como si la realidad fuese una obra de teatro interpretada frente a un público invisible. Y cada vez que parpadeamos, el telón se abre de nuevo para mostrarnos una versión distinta del mismo acto. Aceptar esta verdad cambia nuestra perspectiva sobre todo. Si el mismo universo es sensible a la observación, entonces estamos conectados con él de una forma más íntima de lo que jamás imaginamos. No somos visitantes en un cosmos ajeno, sino parte de su mecanismo de creación. La mirada, el pensamiento y la conciencia se convierten en fuerzas físicas tan reales como la gravedad o la luz. Y en ese descubrimiento, las fronteras entre ciencia y espiritualidad comienzan a difuminarse. Tal vez el experimento de la doble rendija no solo nos enseñó cómo se comportan las partículas, sino también quiénes somos realmente.
Porque si al mirar damos forma al mundo, entonces cada uno de nosotros lleva en su interior el poder creativo del universo entero. La realidad no es un escenario terminado, sino una obra en permanente escritura. Y cada pensamiento, cada decisión, cada acto de observación agrega una nueva línea en el guión cósmico que llamamos existencia. El universo parece estar lleno de cosas: estrellas, planetas, montañas y cuerpos. Pero si pudiéramos ver más allá de la ilusión material, descubriríamos que la trama del cosmos está formada casi enteramente por vacío. Ese aparente abismo, que durante siglos fue considerado la nada, es en realidad el escenario fundamental donde se desarrolla toda la existencia. Lo que llamamos vacío no está vacío en absoluto, sino repleto de energía invisible y potencial infinito. Durante mucho tiempo, la ciencia imaginó el espacio como un escenario pasivo. Se pensaba que era un contenedor, un fondo estático donde los objetos se movían siguiendo las leyes de la física. Sin embargo, las investigaciones del siglo XX lo transformaron en protagonista. El espacio no es el telón del universo, es la sustancia misma de la que todo surge. No hay materia que no emerja de su vibración, ni energía que pueda existir fuera del campo que lo compone. Los físicos descubrieron que el vacío cuántico no es una ausencia, sino un hervidero de actividad energética. En cada punto del espacio, partículas virtuales aparecen y desaparecen constantemente, en un ciclo que jamás se detiene. Incluso en el lugar más aparentemente desierto del cosmos, la energía del vacío palpita. Es una sinfonía silenciosa donde pares de partículas y antipartículas se crean y aniquilan en instantes inimaginablemente breves. Esta efervescencia microcósmica demuestra que el vacío es paradójicamente la forma más llena de existencia. Cada fluctuación cuántica del vacío deja una huella. Por minúscula que sea, esa vibración tiene efectos físicos reales y medibles. La gravedad, la expansión del espacio e incluso el nacimiento de las galaxias dependen de la naturaleza de ese mar energético invisible. En cierto modo, el universo entero es una onda que brota del vacío primordial. Así, el espacio deja de ser un silencio muerto para convertirse en un campo dinámico donde la vida puede florecer. El concepto de campo cuántico cambió nuestra comprensión de la realidad. Ya no pensamos en las partículas como pelotas diminutas flotando en un espacio vacío, sino como excitaciones de un mismo campo subyacente. Cada tipo de partícula, electrones, fotones, protones, surge de un campo diferente, todos coexistiendo en el mismo vacío. Eso significa que en esencia todo está conectado por una única red invisible. La materia, la luz e incluso tú son diferentes melodías interpretadas por el mismo instrumento cósmico. Si cerramos los ojos e imaginamos el universo como una inmensa tela vibrante, cada punto de ella representaría una nota energética. Al tocar una cuerda, se genera una onda que se propaga, afectando a las demás. Esa es la naturaleza del vacío. Un tejido de relaciones continuo, sin bordes ni fragmentos verdaderos. Lo que percibimos como separación entre cosas no es más que un límite artificial creado por nuestros sentidos. En el fondo, no hay objetos distintos, sino patrones de vibración compartida. Esta visión implica algo revolucionario. La materia no es una sustancia que ocupa el espacio, sino una forma en que el vacío se organiza consigo mismo. Las partículas son vibraciones localizadas, como remolinos en un océano. No existe una frontera precisa entre algo y nada, porque el vacío es la fuente común de ambas. Cuando una partícula surge, el vacío la rodea, la define y también la alimenta. La existencia y la ausencia son, en realidad, dos fases del mismo pulso. La energía del vacío se extiende más allá de la escala cuántica. Según las teorías cosmológicas, incluso el nacimiento del universo podría explicarse como una fluctuación gigantesca dentro de ese mar primordial. El llamado Big Bang no habría sido una explosión en el espacio, sino una expansión del espacio mismo desde un punto de energía concentrada. Y esa energía habría provenido del propio vacío, como una ola que despierta en el océano infinito de lo posible. En ese sentido, todas las galaxias, estrellas y mundos son ecos de un mismo temblor original. Si todo surge del vacío, entonces el universo entero es un acto de resonancia. Cada átomo vibra en sincronía con este fondo energético omnipresente. Incluso el tiempo podría ser una manifestación de su ritmo. La realidad, lejos de ser un conjunto de objetos separados, es una coreografía de ondas que surgen y se entrelazan en el mar del vacío cuántico. Lo que nos parece estable no es más que un equilibrio dinámico entre vibraciones opuestas que se compensan mutuamente. En este punto, la frontera entre lo físico y lo metafísico se vuelve delgada. Lo que la ciencia llama campo cuántico y lo que las antiguas tradiciones llamaron éter o prana parecen describir el mismo principio con lenguajes distintos. Ambas visiones reconocen un poder invisible que sostiene y unifica todo lo existente. La diferencia radica en el modo de aprenderlo. Unos lo miden con ecuaciones, otros lo meditan con silencio.
Pero en el fondo, ambos buscan comprender el mismo vacío luminoso del que brota la realidad. Este vacío no está lejos, ni necesita ser buscado en los confines del cosmos. Está presente aquí y ahora, entre cada átomo de aire que respiras, en el espacio entre cada latido y cada pensamiento. Es el tejido mismo que mantiene unidos los fragmentos de tu cuerpo y de tu mente. Vivimos sumergidos en él, aunque rara vez seamos conscientes de su existencia. Lo ignoramos porque el vacío no emite sonido, ni luz, ni peso. Pero sin él, nada podría ser. Aceptar que el vacío es la sustancia primordial implica un cambio radical de perspectiva. Ya no somos seres rodeados por la nada, sino patrones de energía contenidos en el todo. La separación se revela ilusoria. En el nivel más profundo, todos los seres, desde las estrellas hasta los insectos, compartimos un mismo pulso. Comprender esto no solo transforma la manera en que concebimos la física, sino también nuestra relación con la vida y con nosotros mismos. Quizás, en ese mar invisible, resida una sabiduría más antigua que el tiempo. El vacío no destruye sino que sostiene, no absorbe sino que crea. Es la matriz silenciosa en la que la existencia se reconoce a sí misma una y otra vez. Allí donde creíamos encontrar la nada, descubrimos el corazón palpitante del todo. Y en esa paradoja, el vacío deja de ser hueco para revelarse como la sustancia que une cada cosa, cada ser y cada pensamiento bajo la misma vibración cósmica. Si la materia es casi completamente vacío, ¿por qué sentimos que el mundo es sólido? La respuesta no se encuentra en los objetos que nos rodean, sino en los límites de nuestra percepción. Todo lo que llamamos realidad es una interpretación cerebral de señales eléctricas. Lo tangible, lo visible, lo duro o suave, son traducciones sensoriales del vacío transformadas en experiencia humana. El cerebro no toca el mundo directamente. Solo recibe impulsos eléctricos captados por los sentidos y los reconstruye en una imagen coherente para sobrevivir. Cuando rozas una mesa, no estás tocando su superficie, sino interpretando una repulsión electromagnética. Tu mente convierte esa distancia imperceptible entre electrones en la sensación de contacto. Así, la solidez no existe fuera de ti. Es una construcción interna. Los ojos siguen el mismo principio. Ellos no ven los objetos tal como son, sino las ondas de luz que rebotan en sus superficies. Aquello que llamamos color no es un atributo de la materia, sino una respuesta biológica a distintas longitudes de onda. Lo rojo, lo azul o lo verde no están en el mundo, sino en tu percepción de él. El universo físico en su estado puro es oscuro, silencioso e invisible. El sonido también es una interpretación. No existe el ruido en el vacío, solo vibraciones que viajan por un medio. Nuestro oído traduce esas oscilaciones en notas, timbres o palabras. Pero fuera de nuestra percepción no hay música ni voz. Todo cuanto escuchas es el eco del vacío, interpretado por tu sistema nervioso. Si el universo fuera observado sin sentidos, sería un océano inmóvil y carente de forma. La mente, en su afán por ordenar la experiencia, crea la idea de un mundo externo estable. Agrupa sensaciones, les da nombre y les atribuye causa. Así nacen las nociones de objeto, distancia y duración. Pero al observar más de cerca, comprendemos que lo que llamamos materia es apenas la sombra perceptiva de interacciones energéticas. Vivimos dentro de un mapa sensorial que el cerebro dibuja para orientarse, no dentro del territorio real. El filósofo inglés George Berkeley decía que ser es ser percibido. Aunque su frase fue concebida siglos antes de la mecánica cuántica, resuena extrañamente moderna. Si lo que percibimos depende de nuestra mente, el mundo no es un conjunto de cosas, sino un flujo de experiencias. Quizás la materia no sea más que una interfaz, un lenguaje entre el universo y la conciencia, diseñado para hacer posible la vida física. La neurociencia confirma que el cerebro construye su propia versión del mundo. Cada segundo interpreta millones de impulsos, los filtra y los reorganiza en patrones reconocibles. Lo hace comparando el presente con la memoria y con modelos internos de predicción. Vemos, sentimos y entendemos no porque aprendamos la realidad tal cual es, sino porque el cerebro genera una simulación constante que se ajusta a lo que espera percibir. El mundo, por tanto, es una proyección subjetiva alimentada por datos sensoriales incompletos. Esto explica por qué la ilusión es tan convincente. Nuestras percepciones están sincronizadas para que la experiencia del cuerpo parezca estable. Si cada sentido operara con su propio reloj o frecuencia, el mundo se fragmentaría. Es la coherencia perceptiva la que mantiene unida la ilusión de continuidad. La materia es la máscara de ese orden interno. Y detrás de esa máscara, el vacío sigue pulsando en silencio. Cuando reflexionamos sobre esto, una idea profunda emerge. La solidez podría ser un acuerdo colectivo entre conciencias. Aquello que varios seres perciben de manera similar se convierte en realidad compartida. La mesa, el suelo o las estrellas existen como consenso perceptual.
Pero fuera de esa sincronía, solo quedan vibraciones cuánticas sin observador. El universo, entonces, se sostiene tanto en mente como en energía. La visión científica y la espiritual convergen en este punto. Ambas sostienen que lo tangible no agota lo real. La física describe partículas que aparecen y desaparecen según la observación, mientras que las antiguas tradiciones hablaban del mundo como un sueño cósmico. En ambos casos, la materia deja de ser sustancia para convertirse en imagen, en reflejo, en ilusión perceptiva que depende del acto de percibirla. Cada sentido humano es como una ventana que filtra el infinito. Solo percibimos una pequeña franja del espectro electromagnético y del rango sonoro. Nuestros ojos no pueden ver los rayos gamma ni las ondas de radio, aunque ambas están presentes en todo momento. Si pudiéramos ampliar esa percepción, el mundo se transformaría en un torbellino luminoso, sin bordes ni formas definidas. Pero el cerebro opta por la estabilidad, sacrificando la totalidad para fabricar orden. Lo mismo ocurre con el tiempo. No existe un flujo continuo fuera de la mente, sino una secuencia de eventos interpretada como pasado, presente y futuro. La física moderna demuestra que esas categorías son relativas, dependientes del observador. La materia y el tiempo se funden en una misma matriz perceptiva. Lo que creemos sólido y lo que creemos duradero son, en realidad, experiencias simuladas dentro de la conciencia. Desde esta perspectiva podríamos decir que la materia no es una cosa, sino una sensación compartida. Es una superficie de contacto entre el universo y la mente que lo interpreta. Sin ese observador, nada tendría forma, peso ni nombre. Somos los traductores del vacío, los soñadores de un mundo que el cerebro mantiene coherente instante a instante. La verdadera dimensión de lo real probablemente escape al límite de nuestros sentidos. Imagina por un momento que pudieras percibir el universo sin mediación sensorial. No habría arriba ni abajo, ni color ni textura. Solo un campo de energía vibrante, infinito y silencioso. En ese estado lo que llamamos yo y mundo dejarían de estar separados. La conciencia no sería un observador externo, sino una parte inseparable del mismo tejido universal. Tal vez esa sea la verdad que la materia intenta ocultar tras su apariencia sólida. Comprender que la materia es una ilusión perceptiva no destruye la realidad. La amplía. Nos recuerda que vivimos dentro de una interpretación dinámica del vacío, creada por la conciencia para interactuar con lo inabarcable. El misterio continúa, pero ahora sabemos que no basta con mirar el mundo. Hay que mirar también al que mira. Solo entonces entenderemos que lo que llamamos realidad es un diálogo sutil entre la mente y el vacío que la rodea. Si la materia es una ilusión perceptiva y el vacío la sustancia que une todo, surge una pregunta esencial. ¿Cuál es el lenguaje con el que el universo organiza su apariencia? La respuesta que muchos científicos comienzan a sugerir es que la realidad podría ser información. Cada átomo, cada galaxia y cada pensamiento serían expresiones de un código cuántico fundamental. Una especie de programa cósmico inscrito en el tejido mismo del espacio. En esta visión, el universo se comporta más como un sistema de procesamiento que como una máquina física. La física teórica ha revelado que las leyes que gobiernan el cosmos se expresan mejor en términos de información que de materia. Todo cuanto sucede puede describirse como transmisión, almacenamiento y transformación de datos cuánticos. Este enfoque redefine la naturaleza del ser. Ya no somos cuerpos hechos, de polvo y agua, sino nodos de información interactuando en una red multidimensional. Lo que llamamos energía es, en esencia, la forma activa de ese flujo informacional. Cada partícula subatómica puede concebirse como un bit de información en movimiento. Exactamente como en un ordenador, los estados cuánticos pueden representar combinaciones de unos y ceros, pero en superposición. Ambos valores al mismo tiempo hasta que una observación los colapsa. Así, el universo podría funcionar como un gigantesco procesador cuántico, donde la realidad observable es solo el resultado final de infinitos cálculos simultáneos. La materia sería la interfaz visual de un código invisible ejecutándose más allá del tiempo. Al observar el mundo bajo esta perspectiva, muchas paradojas desaparecen. Las transiciones entre energía y masa dejan de ser misteriosas cuando se entienden como conversiones informacionales. Un electrón que cambia de órbita no solo altera su energía, sino también su estado de información. La física cuántica, lejos de dividir el universo en piezas, sugiere que todo forma parte de un continuo lógico donde cada bit afecta al resto. Ningún fenómeno ocurre en aislamiento absoluto. Esto conduce a una imagen del universo como una red holográfica. Cada fragmento contiene la totalidad del código, igual que un holograma guarda la imagen completa en cada una de sus partes. Podemos destruir una fracción del patrón, pero la información esencial permanece dispersa en el conjunto. En este sentido, cada átomo del cuerpo humano podría albergar el reflejo completo del cosmos. La separación entre microcosmos y macrocosmos se disuelve. Somos expresiones locales de la información universal.
El entrelazamiento cuántico es una de las pruebas más profundas de este vínculo. Dos partículas que han interactuado pueden permanecer conectadas sin importar la distancia. Si una cambia, la otra responde instantáneamente. No hay un mensaje que viaje entre ellas, sino una unidad informacional compartida. Es como si los bits del universo residieran en una única matriz y no dentro de objetos separados. Este fenómeno desafía el sentido común, pero confirma la idea de un código común subyacente. Si el universo está hecho de información, las leyes naturales son sus algoritmos. Estas reglas no actúan desde fuera, sino que emergen de la coherencia interna del sistema. La gravedad, la luz y el tiempo no serían fuerzas independientes, sino estructuras de organización del código cósmico. Lo que percibimos como la marcha del tiempo podría ser simplemente la actualización progresiva del procesamiento informacional. En otras palabras, el universo está recalculándose a sí mismo a cada instante. Esta visión se alinea con las nuevas teorías que imaginan el espacio y el tiempo como proyecciones derivadas de datos cuánticos. En lugar de existir dentro del universo, la información sería el fundamento sobre el cual el universo aparece. Cada evento, desde la colisión de galaxias hasta el movimiento de un pensamiento, es una actualización de esa base informacional. No hay un escenario donde las cosas sucedan. Las cosas son el escenario mismo que se genera al procesar la información. Imagina que todo lo que ves es una simulación, no en el sentido de una copia artificial, sino como una proyección natural de cálculos infinitos. El color del cielo, la textura de tu piel o el brillo de una estrella son el resultado visible de algoritmos cósmicos operando en el nivel cuántico. La diferencia es que el procesador no está en una máquina externa, sino dentro de la realidad misma. El universo es simultáneamente el código, el medio de transmisión y el resultado de su propio procesamiento. Esta noción también altera la comprensión de la conciencia. Si todo es información, la mente humana podría ser una interfaz biológica diseñada para leer una parte del código universal. No generamos la conciencia, la sintonizamos. Cada cerebro sería como un receptor capaz de decodificar una fracción del campo informacional subyacente. De esta manera, el pensamiento sería un fenómeno cuántico donde la información del cosmos se refleja en la experiencia subjetiva. Algunos físicos especulan que la memoria del universo está almacenada en el propio espacio, grabada como patrones de energía cuántica. Cada interacción, cada emisión de luz, deja una huella permanente en esa red invisible. Nada se pierde. Todo queda inscrito en el fondo informacional. Esta idea sugiere que el vacío actúa como un tejido consciente capaz de recordar. El tiempo sería, entonces, el modo en que esa memoria se explora desde distintas perspectivas. El concepto de información también redefine el papel del observador. Si el universo se comporta como un sistema computacional, observar significa acceder a los datos de una porción de su programa. Cada vez que mides o percibes algo, no lo creas desde la nada, sino que actualizas una línea de información que ya existía potencialmente. La realidad observada no está afuera. Se despliega desde el interior del código al ser consultada por la conciencia. Aceptar esta idea implica un cambio filosófico colosal. Lo real deja de ser un conjunto de cosas y pasa a ser un conjunto de significados. La existencia se entiende como comunicación entre niveles de información. Lo que llamamos espíritu, materia y energía serían solo distintos idiomas de un mismo lenguaje matemático universal. Y el silencio del vacío sería el espacio en blanco donde ese lenguaje escribe su historia eterna. Quizás el universo no sea una máquina, sino una mente en operación. Un campo autoorganizado que se observa, se calcula y se sueña a sí mismo en infinitas formas. En ese código cuántico que lo abarca todo, los átomos y las estrellas son notas dentro de una misma melodía informacional. Y cada ser consciente es una chispa del propio universo tratando de mismo recordar el programa que le da forma. Entender esto puede ser el primer paso para reconocer que detrás de la materia, lo que existe es el mensaje. Un cosmos que se comunica consigo mismo a través del lenguaje perfecto de la información. Mucho antes de que la física moderna hablara del vacío cuántico, las civilizaciones antiguas ya te habían intuido que la materia era solo una apariencia. Sin instrumentos, sin ecuaciones, los sabios de distintas culturas comprendieron que detrás del mundo visible existía un principio invisible, un campo sutil que lo sostenía todo. Lo llamaron de distintos nombres: éter, prana, chi, akasha o aliento divino. En todas esas visiones resonaba una misma certeza. Lo tangible no es lo real, sino la sombra de una fuerza inmaterial que da forma a toda la existencia. En la India ancestral, los Vedas hablaban de un cosmos nacido del sonido primordial, el Om. Ese sonido no era una vibración audible, sino la expresión del vacío consciente del que emanaba todo lo creado. El éter, llamado Akasha, era considerado el quinto elemento, el espacio donde danzan los otros. Sin el Akasha, el fuego, el agua, la tierra y el aire no podrían manifestarse.
Según esta filosofía, el universo entero es una resonancia, y lo material no es más que el eco de esa vibración eterna. Los filósofos griegos también sospecharon la existencia de una sustancia invisible entre las cosas. Aristóteles habló del éter celeste como el elemento que llenaba los cielos, puro e incorruptible. Parménides afirmaba que el cambio era una ilusión y que el ser verdadero era único e inmóvil. La aparente multiplicidad de objetos y movimientos solo reflejaba la incapacidad humana de percibir la unidad subyacente. De alguna forma, esos pensadores ya rozaban con la intuición lo que siglos después revelaría la física del vacío. En Egipto, los sacerdotes enseñaban que el universo había surgido de Nun, las aguas primordiales de la nada. En ese océano indiferenciado dormía el potencial de toda forma. El dios Atum emergió de ese abismo y dio origen al mundo visible. Aquellas metáforas, lejos de ser simples mitos, representaban una comprensión simbólica de la creación a partir de la nada, muy parecida a la idea moderna de la energía del vacío. El Nun era, el lenguaje espiritual, lo mismo que la vibración latente de la física contemporánea. Las tradiciones taoístas también reconocieron el poder del vacío. El Tao, la realidad suprema, se describe como un flujo que precede a toda dualidad. De él surgen el yin y el yang, las fuerzas complementarias que generan la forma. Para los antiguos sabios de Oriente, el vacío no era una carencia, sino una plenitud potencial. El ser y el no ser eran caras del mismo principio, un equilibrio dinámico semejante al que la ciencia observa entre materia y energía. En Mesoamérica, los mayas consideraban el espacio como un tejido animado. Sus códices describen la creación como el despertar de la vibración en el vientre del cielo. Del silencio absoluto brota el soplo divino que organiza las estrellas. Los pueblos andinos, por su parte, hablaban del Kamak, el principio vital que habitaba en todas las cosas. Para ellos el mundo no estaba hecho de materia muerta, sino de conciencia vibrante, una intuición que anticipa la noción de campos energéticos interconectados. En la mística hebrea se habla del Ein Sof, el infinito vacío de donde emanan las 10 sefirot, o atributos de la creación. Este vacío no es ausencia de Dios, sino su aspecto más profundo, la incognoscible fuente de todo ser. La creación en este marco no es un acto único, sino una emanación constante, igual que la energía cuántica que se renueva muy a cada instante. El universo se expande porque el vacío sigue creando. La nada divina y el campo cuántico parecen reflejos de una misma verdad expresada con lenguajes distintos. Los filósofos herméticos resumieron esta sabiduría en una frase: como es arriba, es abajo. Con ella señalaron que el microcosmos y el macrocosmos reflejan el mismo patrón. Si el universo y el ser humano son espejos, el vacío entre las estrellas y el silencio de la mente deben ser, en esencia, la misma sustancia. Para ellos, conocer el mundo interior era descubrir la estructura oculta del cosmos. El viaje espiritual equivalía al experimento científico, y ambos conducían a la misma frontera, el todo contenido en la nada. Estas antiguas doctrinas no eran simples conjeturas filosóficas, eran mapas de experiencia directa. Los maestros espirituales alcanzaban estados de conciencia expandida en los que percibían la unidad de todo lo existente. Describían el mundo como un sueño sólido proyectado por una mente universal. Hoy, cuando la física descubre que la observación altera la realidad y que el vacío es el fundamento del cosmos, aquellas visiones arcaicas adquieren un nuevo sentido. No eran supersticiones, sino intuiciones adelantadas de una verdad que apenas estamos redescubriendo. Lo fascinante es que ninguno de esos pueblos se comunicó entre sí, y sin embargo todos coincidieron en el mismo conocimiento esencial. Desde el Himalaya hasta las pirámides, desde el Valle de México hasta el desierto de Judea, se repite la misma idea. La materia es ilusión. El universo es vibración, y el vacío es la matriz sagrada de la vida. Es como si la conciencia humana, en distintos puntos del tiempo, hubiese recordado fragmentos de una verdad perdida. Tal vez ese conocimiento no se aprende, sino que se despierta. Cuando la ciencia moderna afirma que el 99,9% de la materia es vacío, no hace sino confirmar con números lo que los antiguos ya expresaron con símbolos. La diferencia está en el lenguaje, no en la esencia. Ellos hablaban de dioses, espíritus o fuerzas divinas. Nosotros de campos, energía oscura y fluctuaciones cuánticas. Pero en ambos casos, la conclusión es idéntica. El Innovatentorim universo es un océano de vacío consciente que adopta forma para poder conocerse a sí mismo. Tal vez esos antiguos sabios no miraban hacia afuera, sino hacia adentro. En el silencio de la mente encontraban el mismo vacío del que hoy hablan las ecuaciones. Ese espacio interno, libre de forma y pensamiento, era para ellos la puerta hacia lo eterno. Comprendieron que conocer el vacío era conocerse, y que todo lo que existe es una prolongación de esa conciencia primordial.
Lo que llamamos espíritu y lo que llamamos materia podrían ser al final el mismo suspiro de un cosmos que respira eternamente sobre sí mismo. Si el universo es vacío, vibración y de información, aún queda una pregunta que perfora la razón. ¿Por qué solo parece existir algo cuando alguien lo observa? Esta es la paradoja del observador, quizás el misterio más desconcertante de la física cuántica. Sugiere que la realidad no está completa hasta ser percibida, como si el cosmos necesitara de una mirada consciente para materializarse. Y si esto es cierto, la conciencia no estaría dentro del universo. Sería el propio escenario donde la existencia se proyecta. El experimento de la doble rendija reveló que el simple acto de observar modifica el resultado. Una partícula deja de comportarse como onda y colapsa en una posición concreta solo cuando alguien la mide. Antes de ese instante no hay fonebaíto, no hay forma definida, solo probabilidad. Es como una obra que se escribe en el momento exacto en que el público la contempla. La materia, entonces, no existiría de manera independiente, sino como un evento compartido entre el ser que observa y lo observado. Esta idea pone en entredicho la noción de un universo objetivo. Si nada tiene forma sin observador, ¿qué era del cosmos antes de que surgiera la conciencia? Algunos argumentan que siempre hubo observación, aunque no necesariamente humana. Cada interacción entre partículas podría equivaler a una forma primitiva de medición, un intercambio de información donde la realidad se define a sí misma. Otros sostienen que la conciencia está entretejida en el tejido mismo del universo, y que el cosmos siempre se ha observado desde dentro. La paradoja del observador provoca vértigo intelectual porque disuelve la frontera entre mente y materia. Ya no hay un yo separado que contempla un mundo exterior, sino un continuo donde ambos coexisten. El cerebro sería una antena sintonizada con el campo cuántico, un nodo que traduce las posibilidades infinitas en percepciones concretas. Ver, pensar o medir se convierte en un acto cósmico de creación, en el momento en que el vacío se convierte en forma. La física tradicional buscaba leyes que funcionaran sin necesidad de conciencia, pero la mecánica cuántica muestra que esto puede ser imposible. La medición, la observación y la elección del observador son parte del experimento, no algo externo a él. Imagina un teatro donde el escenario solo se ilumina cuando alguien entra a la sala. Así ocurre con la realidad. Su luz, su forma y su coherencia emergen con la atención, y retornan al silencio cuando no hay mirada que las sostenga. Esto no significa que el mundo dependa del ego individual. La conciencia a la que nos referimos no es la mente personal, sino el principio universal que experimentas a través de todo ser. Es la misma chispa que observa a través de tus ojos, de los míos, y quizás de todo lo que existe. Esa conciencia no necesita pertenecer a un cuerpo. Es el campo subyacente que hace posible que el universo se sepa existente. Cuando mira, el todo se contempla a sí mismo. Curiosamente, las antiguas tradiciones espirituales ya afirmaban que el observador es la fuente del mundo. En muchas doctrinas orientales, la conciencia es el océano eterno y la realidad, su reflejo momentáneo. La ciencia moderna llegó al mismo lugar por caminos diferentes, a través de la observación experimental. Ambas visiones convergen en un punto inquietante, que lo observado y el observador no son dos cosas, sino una misma entidad que se desdobla para poder reconocerse. El papel de la observación también afecta nuestra comprensión del tiempo. En la escala cuántica los eventos no ocurren de manera lineal hasta que son medidos. El pasado y el presente pueden influirse mutuamente, y las causas pueden depender de sus efectos. En este extraño universo microscópico, el futuro aún no decidido parece ejercer una influencia sobre el presente observable. El observador no solo define la hora, sino que moldea la línea entera del tiempo con su mirada. Esto lleva a otra idea sorprendente. Tal vez la conciencia no está en el cerebro, sino el cerebro en la conciencia. Lo físico sería una representación dentro de un campo mental universal. Como una imagen reflejada en un espejo, la materia existiría dentro del espacio perceptivo de la mente cósmica. No pensaríamos dentro del universo, sino que el universo pensaría dentro de nosotros. Esta posibilidad transforma por completo el sentido de lo real. En los laboratorios cuánticos, muchos experimentos modernos refuerzan indirectamente esta intuición. Los sistemas observados parecen responder a la intención del observador, como si el acto de medir fuera también un acto de diálogo. No se trata de magia, sino de una relación profunda entre información y conciencia. Cada vez que prestamos atención a algo, lo reorganizamos. Cada pensamiento es una ráfaga de energía que altera el patrón cuántico de la realidad circundante. La paradoja del observador nos obliga a y redefinir la noción de conocimiento. Conocer ya no significa descubrir algo ajeno, sino participar en su creación. Ver y existir se vuelven sinónimos. Lo que creemos que entendemos del mundo es solo una versión posible dentro de una infinidad de realidades paralelas que podrían haberse manifestado.
En cada instante la conciencia selecciona una entre miles de configuraciones del mismo universo, y eso es lo que llamamos realidad objetiva. Quizás el misterio no sea que el universo necesite observadores, sino que se exprese como una red de observaciones entrelazadas. Cada átomo percibe su entorno, cada célula responde a su propia experiencia, y cada mente añade una capa de significado al todo. En conjunto, esa multiplicidad de miradas forma el espejo a través del cual el universo se reconoce. La existencia se convierte entonces en un acto colectivo de contemplación universal. Pensar que la conciencia crea la realidad puede parecer una idea poética, pero encierra una verdad profunda. No significa que podamos cambiar el mundo con el deseo, sino que lo que percibimos está inseparablemente unido con nuestra forma de percibir. El observador no es un intruso en el laboratorio de la naturaleza, es el corazón mismo del experimento. Sin él, la energía seguiría vibrando en silencio, sin transformarse jamás en materia ni en significado. Quizás la paradoja del observador sea la prueba de que el vacío nunca mismo ha estado vacío. En su centro, late una conciencia que se refleja en sus infinitas formas. El universo observa, crea y se disuelve en un ciclo eterno de autoexploración. Y en medio de ese proceso, tú, observador humano, no estás separado de nada. Eres la mirada del cosmos sobre sí mismo, el punto donde el vacío se da cuenta de que existe. Si el universo parece responder a la observación y está tejido por información, surge una teoría deslumbrante: el principio holográfico. Este postulado sostiene que la realidad tridimensional que experimentamos podría ser una proyección de una superficie bidimensional invisible. Todo lo que vemos, desde una galaxia entera hasta una hoja movida por el viento, sería la sombra de una información codificada en los límites del cosmos. Así, el universo sería un holograma gigantesco en el que cada fragmento contiene la totalidad del todo. Un holograma físico funciona con luz, dividiendo un rayo en dos y haciendo que uno registre la imagen mientras el otro actúe como referencia. El resultado es una proyección tridimensional que parece tener profundidad, aunque no la posee realmente. Según la física teórica, el cosmos opera del mismo modo. Lo que percibimos como espacio, tiempo y materia serían proyecciones de un patrón cuántico grabado en el borde del universo observable. Cada instante, cada pensamiento, cada átomo sería una lectura de esa matriz fundamental. Este principio fue propuesto para resolver un antiguo problema: la paradoja de la información en los agujeros negros. Estos devoran todo lo que cambien en ellos, pero la información no puede destruirse según las leyes de la física. La solución propuesta fue que la información no desaparece, sino que se almacena en la superficie del horizonte del agujero negro, como una película cósmica. Si eso ocurre en ellos, podría estar sucediendo también en el resto del universo. El cosmos entero sería un holograma que proyecta su contenido desde sus límites más remotos. Si esta hipótesis es cierta, vivimos dentro de una proyección inmensa y autoconsciente. Lo que llamamos realidad sería una pantalla proyectada por datos almacenados en un límite dimensional. Pero lejos de ser una ilusión trivial, este holograma tiene coherencia, consistencia y belleza. Es una realidad que se autoorganiza, que contiene información infinita comprimida en cada punto de su estructura. Lo más asombroso es que esa compresión explica la aparente solidez del mundo. Lo que vemos es densidad informacional transformada en experiencia. El principio holográfico elimina la distinción entre el todo y las partes. En un holograma, cada fragmento contiene la imagen completa, solo con menor resolución. Lo mismo podría ocurrir con el universo. Cada célula de tu cuerpo llevaría impreso el código del cosmos entero. Esto explicaría por qué la conciencia individual parece conectarse con el conocimiento universal en experiencias de expansión mental o introspección profunda. Al acceder a nuestro propio fragmento, accedemos al patrón que sostiene todas las cosas. Imagina que el universo es una película proyectada en una pantalla invisible. Cada átomo, cada fenómeno, es una trama de luz codificada en ese plano. Nosotros, los observadores, somos personajes conscientes dentro de la proyección, pero también parte del proyector mismo. La conciencia juega un doble papel. Experimenta la proyección y, al mismo tiempo, la genera. Esta es la esencia de la realidad holográfica, una danza entre lo observado y lo que observa, inseparables como el reflejo y el espejo. En términos prácticos, el universo holográfico sugiere que la realidad física no es la capa más fundamental del ser. Detrás de ella hay un nivel más profundo hecho de pura información vibrante. Esa información es lo que da lugar a las leyes de la física, al espacio y al tiempo. Por eso, en las escalas más diminutas, estos conceptos pierden sentido. No hay distancia ni duración reales, solo relaciones de datos que, al interpretarse colectivamente, crean la ilusión de un cosmos extenso. Este enfoque también resuelve una paradoja existencial. Si todo es vacío y energía, ¿qué mantiene la coherencia del mundo?
La respuesta podría estar en la naturaleza fractal de la proyección. Cada nivel de realidad reproduce el mismo patrón fundamental en distintas escalas, desde las galaxias hasta las moléculas. Así, el universo no necesita materia firme para sostenerse, se mantiene coherente repitiendo su código. El orden que percibimos es el resultado de una geometría informacional que se replica infinitamente. Los antiguos místicos, sin conocer esta terminología, ya hablaban de una realidad reflejada. En sus textos se repite la idea de que el mundo físico es el reflejo de un plano superior de existencia. Decían que el universo visible es una sombra proyectada por la luz del espíritu. Hoy, la física cuántica y la teoría holográfica parecen darle un lenguaje científico a esas intuiciones. La proyección cósmica sería el puente entre el mundo del ser absoluto y el de las formas cambiantes. Si el universo es un holograma, entonces la conciencia podría ser el rayo que lo ilumina. Sin observador, el código permanece inerte, sin desplegar su imagen tridimensional. Al enfocarse, la conciencia ordena la información y produce la percepción de realidad. Es posible que cada mente humana actúe como un punto de observación dentro del gran holograma, aportando perspectiva y sentido. Lo que llamamos experiencia sería la forma en que el holograma se reconoce a sí mismo a través de miríadas de ojos. El principio holográfico también da una respuesta poética al misterio de la unidad. Si todo está proyectado desde un mismo campo de información, no hay divisiones reales. Las diferencias entre tú y el universo son variaciones de frecuencia dentro del mismo patrón. Somos el mismo holograma mirándose desde distintas escalas, compartiendo el mismo origen luminoso. La separación es solo la condición necesaria para que el todo pueda contemplarse en detalle. Esta teoría invita a ver la vida con nuevos ojos. Cada evento, incluso los más insignificantes, podría contener sentido porque todo participa del mismo entramado. Las relaciones, los pensamientos y las emociones serían formas de información que modifican el holograma colectivo. En ese nivel, el libre albedrío no consiste en cambiar la trama externa, sino en modificar la manera en que vibramos dentro del patrón universal. La realidad responde porque somos la realidad misma reorganizándose. Tal vez el universo holográfico no sea un experimento físico, sino una forma de conciencia explorando sus propias posibilidades. El vacío proyecta patrones de energía, y de ellos surgen mundos, vidas y pensamientos. Todo cuanto existe, desde una hoja hasta una galaxia, es una expresión del mismo código en distintos grados de complejidad. Y al final, cuando la proyección se apaga, la luz regresa a su origen silencioso, donde todo se funde en una sola vibración sin nombre ni forma. El viaje llega hacia su fin, pero la pregunta original continúa resonando. ¿La materia realmente existe o solo es una ilusión sostenida por el vacío? Tras recorrer los misterios del átomo, el poder del observador y la naturaleza informacional del universo, llegamos a una conclusión desconcertante. Todo cuanto creemos sólido podría ser solo música del vacío, un eco que repite infinitamente la nota de la creación. La materia no sería algo separado del vacío, sino su voz expresada en forma. Cada descubrimiento científico parece llevarnos de vuelta al mismo punto. La nada no está vacía. Dentro de ella vibran los campos cuánticos, la energía, la información y quizás la conciencia misma. Lo que llamamos vacío es una plenitud invisible que se expresa como universo tangible. Así, la existencia no surge de la nada, sino que la nada es el propio acto de existir desplegado sobre sí mismo. En este panorama, la materia se revela como un proceso más que como una sustancia. No hay ladrillos fundamentales, solo patrones de vibración que surgen del silencio cósmico. Cada átomo, cada ser y cada galaxia son ondulaciones momentáneas del mismo océano de energía. Cuando ese movimiento cesa, la materia no se destruye, simplemente regresa al mar de donde siempre ha provenido. Quizás lo más sorprendente sea descubrir que lo vacío no está afuera, sino dentro de nosotros. Nuestro cuerpo, compuesto de átomos casi huecos, vibra en sintonía con el espacio que lo rodea. La mente, cuando se aquieta, también se convierte en un reflejo de ese vacío creador. Sentir el silencio interior es, de algún modo, resonar con el mismo campo que sostiene las estrellas y los mundos. Somos la manifestación consciente del espacio mirándose a sí mismo. Al comprender que todo está compuesto de vacío, algo cambia en nuestra percepción de la vida. Lo material deja de ser la meta, y la conciencia se vuelve el centro. La solidez externa pierde su poder cuando entendemos que lo único constante es el flujo invisible que la origina. Cada forma es temporal, pero el fondo del que surge, ese vacío vibrante, es eterno. Encontrar paz no es aferrarse a lo sólido, sino reconocer la quietud que lo hace posible. Toda cultura en su búsqueda de sentido ha intuido esta verdad bajo distintos nombres. Algunos lo llamaron alma, otros energía, Dios o campo cuántico. Todas esas palabras intentan describir lo mismo, la totalidad que respira a través de nosotros.
Cuando la humanidad observe más allá de las apariencias, tal vez comprenda que su propia esencia no está hecha de materia, sino de vibración consciente. Ser y vacío dejarán de parecer opuestos y se fundirán en una misma presencia. La física moderna se aproxima sin proponérselo a una visión espiritual del cosmos. Al eliminar la noción de sustancia, revela que el universo se comporta como un entramado de relaciones, una coreografía donde nada existe por sí solo. Cada partícula canta una nota en la sinfonía del todo. Y cuando esa música se detiene, lo que queda no es silencio, sino el fondo eterno del que toda melodía proviene. Imagina por un momento que todo lo que conoces desaparece. Los objetos, el tiempo, tú mismo. Lo que resta no es oscuridad, sino consciencia pura. Un espacio sin nombre donde la existencia flota como un pensamiento. Ese es el eco de la nada, la raíz de todas las cosas. Desde allí el universo vibra, se expande, se contrae y vuelve a empezar. La creación no ocurrió una vez, ocurre constantemente, en cada instante que respira. Aceptar esta visión transforma también la manera en que entendemos la muerte. Si la materia es solo energía manifestada, nada realmente muere. Todo cambia de forma, todo se disuelve y se reintegra al vacío. Nosotros mismos, al igual que las estrellas, somos transiciones en la corriente infinita del ser. Lo que desaparece es la forma. Lo que permanece es el campo del que siempre hemos formado parte. El vacío, lejos de ser un final, es el principio perpetuo. Es la memoria que todo lo guarda y el olvido que todo renueva. Cada pensamiento, cada emoción y cada átomo regresan alguna vez a su origen silencioso, y desde allí vuelven a nacer, diferentes pero conectados, como ecos que nunca cesan de repetirse en distintas frecuencias del mismo canto universal. Nunca ha existido una verdadera separación entre lo que somos y el cosmos que habitamos. Somos vacíos dentro del vacío, universos observándose mutuamente. Cuando lo comprendemos, el miedo a la desaparición se desvanece. La nada deja de ser amenaza y se convierte en hogar. En su aparente silencio encontramos la certeza de que todo, incluso nosotros, seguirá danzando en nuevas formas. Quizás la materia, con toda su ilusión de solidez, fue el espejo necesario para que el vacío pudiera reconocerse. Sin la experiencia de lo tangible, el todo jamás sabría lo que significa existir. Por eso, la paradoja final es que la ilusión también es real dentro de su función. Lo que aparenta estar separado es en realidad el lenguaje que el universo utiliza para recordarse infinito. Y así, mientras contemplamos el misterio de la materia ausente, comprendemos que no hubo nada que perder ni nada que ganar. Solo una danza de energía, un juego sin principio ni fin entre la forma y el vacío. El universo respira, inhalando existencia y exhalando silencio. Tal vez cuando todo termina, lo único que permanece es el eco de la nada, el murmullo eterno de un cosmos que sueña con ser.